Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en nuestro estudio de la Escuela Sabática, Departamento Ministerial de la Asociación General. Con ayuda del Señor nos gustaría presentar juntos una lección importante, nuestra lección nueva de sábado 30 de noviembre de 2013, la culpa de los fariseos, parte número 2. Tenemos una introducción muy importante y también tenemos algunos puntos muy importantes, no solo para entender el sistema farisaico y la religión de los fariseos, pero también entender los peligros que corremos nosotros si seguimos esta misma forma de adoración. Antes de entrar en los detalles de la lección, como siempre, vamos a empezar con una oración en silencio. Amén. Vamos a ver los pensamientos del autor de la lección. Aquí tenemos el texto. El primer subtítulo tiene que ver con la introducción de la lección y sabemos que estamos en una situación muy especial. El lugar donde sucede este diálogo de Jesús con los fariseos es en Jerusalén. Nos recordamos que Jesús estaba en el templo, limpió el templo, echó afuera los vendedores del templo. Entonces llegaron a él el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los herodianos y diferentes grupos de creyentes y también muchos de los pueblos de Dios. Sabemos que Jesús demostró de una forma maravillosa los dones del Espíritu Santo que él tenía, curando los enfermos y echando los espíritus malos afuera. Entonces, en esa ocasión especial, cuando los fariseos no podían combatir más las doctrinas de Cristo y decidieron no preguntarlo ninguna pregunta más, entonces llega Jesús no más en una forma defensiva, pero él entra en una forma ofensiva, una forma de demostrar las pautas falsas que los fariseos tenían en su religión, y eso es una enseñanza muy importante, no solo para los fariseos en ese tiempo, pero también para todos ellos que practican religión en último tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver que tenemos un fariseísmo que fue establecido, un formalismo antes de la primera venida de Cristo, y también vamos a ver que antes de la segunda venida de Cristo está profetizado lo mismo espíritu o la misma forma de adoración o falta de inspiración y falta de espiritualidad en el tiempo de los últimos días. Por eso es muy importante esta lección de punto de vista espiritual y también de punto de vista profética. El segundo subtítulo es producto de acuerdo al carácter del árbol. Vamos a ver cómo hicieron los fariseos la obra misionera y también qué frutos tenían. Una forma especial vamos a ver también qué podemos hacer nosotros en nuestros días. Adaptándose en la conveniencia, sigue las acusaciones de Jesús y una forma gradual escalando, llegando a su punto maximal, que es aquí en la pregunta 4 y 5, el fanatismo y trivialidad. Vamos a ver que prácticamente si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, el peligro no es solo una, dos o tres cosas, pero en una totalidad, una oscuridad espiritual en todos los puntos. Bueno, la pregunta 6 y 7 entra en una otra subdivisión que se llama profesión versus bondad genuina. Y aquí vamos a cerrar el asunto o esta predicación que Jesús hizo declarando la apostasía de los fariseos.
Es muy importante, hermanos, siempre cuando hacemos nuestras lecciones, que quedamos o terminamos la lección con una idea positiva. Especialmente esta lección es sumamente negativa. Tenemos, ay de vosotros, ay de vosotros. Es un espíritu de criticismo contra los fariseos y las cosas negativas de fariseos. Es muy fácil que nosotros caemos en lo mismo espíritu, criticando a los otros y elevando nuestra propia justicia y opinión de nuestra propia posición. Por eso es importante que nosotros cerramos la lección de una forma positiva, hablando de Cristo y cómo podemos apartarnos de este peligro de fariseísmo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria. Bueno, con la ayuda de Dios entramos ahora en análisis de los puntos de la lección o de las preguntas. La primera pregunta dice así: ¿hasta dónde llegaron los fariseos en su trato con las viudas? También tenemos una segunda pregunta que está actualizando este tema con nuestros días. ¿Qué dice la profecía acerca de la demostración de la forma de la religión externa en los últimos días? Entendemos que Jesús eligió hablar de las viudas, no porque eso fue el único problema que tenían los fariseos, pero fue una situación específica, una ilustración de la creencia y de la forma de ser que ellos tenían. Debemos entender que en ese tiempo en el pueblo de Dios, en Israel, tenían muchas viudas. ¿Por qué? Porque tenían guerras, los romanos estaban en guerra casi permanentemente, necesitaban muchos soldados, morían mucha gente por enfermedades, por otras causas y accidentes, pero también entendemos que las viudas estaban o tenían una parte importante en la sociedad. En el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles también trataban a conseguir algún trato, alguna forma de ayudar a las viudas, porque tenían muchas viudas. Y entendemos que los fariseos prestaron un servicio a las viudas, pero lamentablemente no con un propósito genuino, no con un propósito noble, pero con un propósito de ventaja personal. ¿Qué ha sucedido? Si consideramos el testimonio que está aquí en la lección, dice claramente que las viudas necesitaban una autoridad de protección. Las viudas tenían la protección de sus esposos, pero cuando se murió, falleció el esposo, ellos debían regresar en la casa del padre. Pero si el padre también no estaba más, entonces las viudas quedaban solas. Y eso fue una situación lamentable, una vida muy difícil en este tiempo de la historia de la humanidad. Entonces los fariseos, como ellos tenían mucha autoridad y tenían los privilegios de ser los maestros, los líderes del pueblo, entonces ellos ofrecieron una protección de las viudas, pero en el regreso querían las propiedades de las viudas. Por eso ellos ofrecían esta protección no a las viudas pobres, pero a las viudas que tenían propiedades. Externamente parecía que ellos lo hicieron eso para el templo y para la iglesia en este tiempo, la iglesia de Dios. Pero ¿qué sucedía? Dice el testimonio que prácticamente ellos apartaban parte de esas propiedades por su propio beneficio. Es increíble también la condenación que espera esa gente que se aprovechan de la autoridad que nos comparte la religión. En el momento cuando yo predico, cuando yo comparto la palabra de Dios, la misma palabra de Dios comparte una autoridad o me da una autoridad.
o me eleva en una autoridad delante de los oyentes. Pero eso es una autoridad que no es mía, es una autoridad que me ha dado del Señor, y yo no debía aprovecharme, no debía abusar de esta autoridad. Pero los fariseos abusaban. Ellos usaban esta autoridad como que fuera su autoridad propia, que fueron sus propias calidades que lo elevaban en esta posición. Un error tremendamente grande. ¿Y qué sucede en los últimos tiempos? Tenemos la segunda parte de la pregunta. Vamos a ver qué sucede. Lo mismo. También debéis saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, no tenemos todos los versículos aquí, pero tenemos las profecías que apóstol Pablo está haciendo del último tiempo. La gente que no tiene piedad, que no tiene afección, que no tiene amor, que no tiene respeto y amor a sus padres, ni amor familiar. Y sabemos que el mismo fariseísmo va a entrar en la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Por eso debemos ser sumamente cuidadosos para evitar este peligro. Siguiendo adelante, entramos en la segunda pregunta. Vamos a cambiarnos para que aparezca el texto. Al no estar verdaderamente convertidos, ¿podrían las actividades misioneras de los fariseos tener un buen resultado? Trayendo a las personas del Señor, al Señor. Y aquí tenemos la segunda pregunta que dice: ¿qué va a pasar si nosotros compartimos un mensaje poderoso, pero nosotros mismos no somos convertidos? Viceversa, tenemos la situación de los fariseos del tiempo antiguo y tenemos nuestra situación en el tiempo presente. ¿Qué podemos responder a esa pregunta? Importantísimo, queridos hermanos, porque nosotros somos una sociedad misionera. Tenemos un deber de compartir el mensaje con los otros, y este deber tenían los fariseos también como parte del pueblo de Dios. ¿Y qué dice el Señor? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito? A una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Bueno, las expresiones son muy fuertes. Debemos entender que Jesús hace eso pocos días antes de la crucifixión. Esa misma gente que lo están escuchando en este momento, ellos que van a gritar mañana diciendo: crucifícalo, crucifícalo, y no solo ellos, pero van también a animar a todo el público, que ellos también hacen las mismas expresiones. Entonces Jesús aquí dice las cosas directamente, con toda la fuerza y poder que él tenía solo como hijo de Dios. ¿Por qué la obra misionera de los fariseos no tenían este éxito? Primero, ellos no tenían muchos seguidores, tenían poco, y esos pocos que tenían, ellos lo hicieron peor que ellos mismos. Porque si nosotros transmitimos una idea de la religión que es netamente teórica, que no tiene la fuerza de la verdad práctica, entonces todo eso queda en el nivel racional, en el nivel filosófico teórico, que no tiene nada que ver prácticamente con una religión real. Sabemos que cuando los apóstoles predicaban, ellos no solo predicaban la teoría de la verdad, pero también ponían sus manos, curaban la gente, entregaban una relación directa con Jesucristo. Los creyentes recibían el Espíritu Santo, cambiaban sus vidas, abandonaban los pecados.
Entonces, todo el mundo podía experimentar una conexión real y viva con Cristo. Podían obtener los dones del Espíritu Santo, podían obtener el poder del Espíritu Santo. Esta religión no fue una religión teórica, pero fue una religión práctica. Pero eso no se puede decir a los fariseos, porque los fariseos no tenían el poder del Espíritu Santo, tenían solo una teoría de palabras, de letras, de leyes, de mandamientos, de obras que fueron prácticamente muertas porque no fueron consecuencias de una conversión, pero fue una consecuencia de una tradición. Vamos a seguir adelante y ver que prácticamente en nuestro tiempo va a ser lo mismo. Si nosotros predicamos el Evangelio, pero no tenemos la experiencia, si recordamos la vez pasada, la lección pasada hablaba de la llave de la sabiduría. Y la llave de la sabiduría prácticamente fue una experiencia personal. Entonces, si tenemos esta experiencia espiritual, podemos seguir adelante. Vamos a entrar ahora a pregunta número 3. ¿Cuán ciertamente ellos también ciertos tipos de juramentos? ¿Cuál será el resultado hoy el día si consideramos como relativo a aquellos que deberían reconocer como obligatorio? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos varias cosas que se mencionaron, pero en general tenemos dos cosas. Uno, un ejemplo que Jesús mencionó fue relacionado con el templo y el oro del templo. ¿Y qué decían los fariseos? Que si uno jura en el nombre del templo, eso no vale. Pero si jura en el... no, en contrario. Si uno jura en el templo, eso no valía. Pero si uno jura en el oro del templo, entonces eso tenía peso. Entonces Jesús decía que eso no es cierto, es el contrario. Si un jura en el templo es que tiene valor, porque el templo es que tiene algo santo en sí mismo. Que el oro se santifica por el templo porque está dentro del templo, no en contrario. Pero vemos aquí que los fariseos consideraban el oro más importante que el templo porque su naturaleza carnal dominaba sobre las ideas espirituales. Y como ellos estaban sumamente interesado de la conveniencia por obtener más dinero y más dinero, entonces para ellos el oro estaba más importante. ¿En qué forma en nuestro tiempo eso puede tener un reflejo? Vamos a ver en qué forma eso sucede en nuestro tiempo moderno. Bueno, entendemos que, por ejemplo, hay iglesias donde uno puede con dinero obtener el perdón de pecado. ¿Qué es lo más importante, el dinero o el pecado? Entonces entendemos que por dar dones a algunas iglesias uno puede obtener perdón del pecado, que significa que el oro es más importante que el pecado. De la misma forma, los fariseos entendían que el oro estaba más importante que el templo. La segunda ejemplo que Jesús está mencionando tiene que ver con el sacrificio, con la ofrenda y el altar. Decían que si alguien jura en el altar, no valía, pero la ofrenda, eso es que valía. Y Jesús le dije, ¿cómo podían fijarse en la ofrenda si la ofrenda en su forma no vale nada si no está presentada y santificada en el altar? Entonces el altar es que santifica la ofrenda.
¿Qué entendemos? Que cuando una pauta importantísima del fariseísmo es el cambio o la pérdida de orientación. Pérdida de orientación en todas las formas. En este caso es la pérdida de orientación en los valores. ¿Qué de verdad es importante? ¿Qué es menos importante? ¿Qué de verdad tiene valor y qué no tiene valor? El primer fruto de esta enfermedad, vamos a decir, el fariseísmo, fue esta pérdida de orientación, esta pérdida de valores. Y vamos a ver que esta pérdida de valores sigue, y la pregunta número 4, vamos a ver una otra dimensión de la misma seguidad, de la misma enfermedad. La pregunta número 4 es muy clara en ese sentido. ¿Qué dijo el Salvador sobre sus cálculos, cuidándolos en el pago del diezmo de las cosas pequeñas y insignificantes, mientras que era negligente a asuntos importantes? Vamos a ver, la pregunta número 3 hablaba de las cosas de valores, qué tiene valor y qué no tiene valor. Y ahora tenemos un otro caso en donde los fariseos se perdían en su evaluación a evaluar qué es importante y qué es menos importante. Bueno, ¿qué hicieron los fariseos aquí? Vamos otra vez a ver el texto. Aquí estamos. Aquí tenemos tres plantas pequeñas, plantas pequeñas que se usaban en muy poco, una cantidad muy poca en la vida diaria. Y también me imagino que la plantaban también en pocas cantidades, en que los fariseos estaban muy interesados hasta pagar el diezmo de cada de esas semillas pequeñitas. En lo mismo tiempo entendemos que el diezmo no estaba mal pagar el diezmo, porque Jesús confirma esta forma de donación, porque es una forma divina. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y Jesús de ninguna manera habla algo contra del diezmo. Pero aquí el asunto está de los valores. Tres plantas pequeñas. Vamos a ver qué plantas fueron. Porque diezman a la menta. La menta se usa para té. Sabemos que muy poca cantidad es suficiente para eso. Y en el comino es una otra semilla pequeña que se usa como esencias en las comidas. Dejáis la más, vamos a ver, tenemos el diezmo, la menta, el eneldo y el comino. Bueno, tres plantas con un olor fuerte, que se usan en el té, que se usaban también a veces en la comida, pero no fue una cosa sustancial como es el arroz, los frijoles y papas y otras cosas, pero algo que se producía en muy pocas cantidades. En eso ellos fueron muy precisos a entregar sus diezmos, pero que ellos confundieron y no consideraron con valor. También tres cosas: justicia, misericordia y fe. Sin la justicia de Cristo no nos podemos salvar. Sin la misericordia no podemos obtener la misericordia. Y si no tenemos la fe, toda la religión no tiene ningún valor. Entonces entendemos cómo, por ejemplo, si lo comparamos en las medidas modernas, un kilómetro, una milla, se volvió para los fariseos como un inch o como un centímetro, y un centímetro, un inch, se volvió a ser como una milla,
y cosas que de verdad no tenían mucho que ver con la realidad. Cuando uno entra en el fariseísmo, en esta forma de obras, entonces que se pierde las medidas de valores, se pierde la conexión con la espiritualidad verdadera. Seguimos adelante en pregunta número 5. ¿Qué pasa cuando uno pierde el sentido de la norma divina y comienza a introducir sus propios conceptos y valores? ¿Cuán lejos llegarán los fariseos en tales casos? Vamos a ver, tenemos aquí varios versículos. En Mateo 23 dice: guías ciegos, que soláis el mosquito y traguéis el camello. Vamos a ver que aquí el testimonio hablaba más claro del asunto de esta enfermedad de los fariseos, y vamos a entender que prácticamente ellos no estaban muy correctos también en las leyes que Moisés dejó, y especialmente en las leyes de la comida. Por ejemplo, algunos animales que fueron declarados impuros, ellos no lo consideraban impuros y lo comían. Entonces transgredían la ley de Moisés. Pero si fue una mosca pequeña o un mosquito que se cayó en la agua, entonces declaraban la agua impura y no se podía tomar. También se fijaban mucho en el lavamiento de los manos, el lavamiento de los pies y otros rituales que también fueron importantes por la higiene. Pero entendemos que ellos abandonaban parte de las leyes de Moisés, pero consideraban otros con mucha importancia. Y Jesús hace una comparación aquí de un camelo que es increíble, que es grande, un animal grande, y un mosquito que es muy chiquito. Entonces, como ellos se fijaban en el mosquito pequeño, se volvía como un animal grande, y animal grande se volvía como algo muy pequeño. Queridos hermanos y hermanas, eso es... el espíritu del fariseísmo es sumamente peligroso. Si nosotros nos apartamos de Cristo, nos apartamos de la religión genuina, no tenemos la experiencia diaria espiritual, la conexión diaria con Cristo, es muy fácil caer en este formalismo, muy fácil a caer en esa forma de adoración que no tiene mucho que ver con la verdad y con una religión verdaderamente genuina. Vamos a ver qué sucede, además que entra en un fanatismo y un extremismo que vimos en la pregunta número 5. Vamos a ver qué pasa en pregunta número 6, porque ahí sigue sigue Jesús dando más ejemplos y más ejemplos. Me imagino que él tenía mucho más, pero bueno, en este corto tiempo él presenta algunas pautas, algunos puntos para ilustrar esta religión tan peligrosa. Pregunta número 6 dice: ¿es la mera profesión religiosa lo que valora el Señor? ¿Cuál es nuestra condición si presentamos una buena apariencia mientras nuestros corazones están dominados por pasiones impías? Bueno, ahora Jesús entra en una ilustración muy fuerte, una ilustración que seguro nosotros nunca nos podemos permitir. Dios, como es sobrepoderoso, sobresabiente, Él conoce los corazones, Él sabe los motivos, entonces Él puede expresarse de esa forma. Pero nosotros no, porque no sabemos, no podemos entender hasta a veces
la apariencia es muy mentirosa, muy engañosa. No podemos juzgar con pura conciencia qué de verdad está pasando. Podemos juzgar solo los hechos, los actos externos que se ven, los pecados visibles, vamos a decir, y todo además que quede en nuestro corazón, en nuestra mente, eso va a ser un sujeto del juicio divino. Pero ¿qué hicieron los fariseos o qué dijo Jesús o con quién le compara Jesús aquí? Él está hablando o da un ejemplo de un plato. Vamos a ver. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis de la fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. Fariseo ciego, limpia primero del dentro del vaso y del plato, para que también lo que fuera sea limpio. Aquí tenemos una oportunidad de oro a enfatizar el positivo, enfatizar a Cristo. Y podemos decir que es una obra de Cristo la limpieza, no es nuestra obra. Porque muchas veces la gente dice, yo debo obrar, yo debo santificarme, yo debo hacer esto, yo debo hacer lo otro. Eso es lo que hicieron los fariseos. Pero que Jesús dice es primero hay que dejar a Cristo que entra, ¿dónde? En mi corazón. Cuando Jesús entra en mi corazón, entonces Jesús, con el Espíritu Santo va a hacer una obra dentro de mí. Él va a limpiar por el dentro primero. Porque si Él no limpia mi corazón, si Él no limpia mi mente, ¿cómo voy a limpiar yo la exterior? Yo necesito entrenar hábitos, entrenar formas de ser por parte de la educación. Y claro, se puede conseguir mucho, pero estos frutos de la educación no va a tener muchos frutos, nada de frutos espirituales, si no son un producto de la fe, si no son un producto de la justicia de Cristo, si no son un producto de la obra de Cristo en nosotros. Y ahí en este punto debemos enfatizar la obra en Cristo dentro de nosotros, que es también paralelamente con la obra de Cristo afuera de nosotros, en el templo celestial, donde Él es nuestro sustituto, nuestro garante, y de esta forma nosotros, enamorados en Él, tomamos la decisión correcta a permitir este cambio que sucede en nuestro corazón. Vamos a ver a la pregunta 7, que es la última. ¿Qué pasará con aquellos que aparentan ser religiosos, mientras que no son buenas personas? En lugar de corregir la apariencia externa, ¿por cuál justicia debemos luchar todos los días? Bueno, es una continuación de la pregunta número 6 y también podemos aprovechar aquí a enfatizar la obra de Cristo y poner Cristo en el centro de nuestros pensamientos y de esta lección. Ay de vosotros, dice el versículo bíblico, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué sois semejantes de sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia? También una acusación muy fuerte. Nosotros no podemos hacer un juicio semejante. Solo Jesús sabe quién es de verdad lleno de la muerte. Pero Él sabía que los fariseos estaban en esta muerte, que ellos rechazaron
a su divinidad, rechazaron a Jesús, rechazaron la salvación, que la van a rechazar, y él sabía que ellos van a volver contra el pueblo de Dios, va a ser los perseguidores del pueblo de Dios, y van a promover una persecución también contra el cristianismo. Así, en otro versículo, en Mateo 7, versículo 21 22, dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino al que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos de mí dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos de tu nombre? ¿Profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué sucede? Igual como antes de la primera venida de Cristo, antes de la segunda venida de Cristo, va a suceder lo mismo. Ven aquí, ven en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque vas a ver tantas obras. Hoy nosotros hablamos de muchos idiomas, y ven aquí, hoy en nuestras iglesias hay sanaciones de enfermos, y aquí tenemos muchos milagros, y tenemos un pastor que hace una cosa milagrosa, y todo eso. ¿Qué sucede? Otra vez estamos fijándonos en las obras, estamos concentrándonos en las obras. ¿O qué podemos nosotros decir? Ay, ven, nosotros guardamos eso, hacemos eso, yo como eso, yo no como eso, y yo no como esto, y yo no como esto, y yo no hago esto, y ay de esa pobre gente que están tomando y que están comiendo y todo eso. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos el mismo espíritu fariseico si nosotros estamos orgullosos de nuestra propia obra. La única forma de liberarse de ese espíritu farisaico es entender que nosotros no podemos rendir ni una buena obra de nosotros mismos. Ni un buen pensamiento puede salir de nuestra propia carne. Solo es un fruto del Espíritu Santo. Pero en lo mismo tiempo debemos entender que la obra de Cristo en nosotros lo hace posible. Hace posible que si nosotros colaboramos con Dios, sí podemos demostrar una reflexión de la luz que llega del Cristo. Y esta luz es la maravilla del Evangelio. Es un ejemplo que el mundo necesita. Un ejemplo de reflexión, un ejemplo de su carácter en nuestra vida real. Aquí ese testimonio que está mencionado para meditar es sumamente importante. Y sí me gustaría mencionarlo porque debemos pensar a Cristo, debemos terminar positivamente esta lección, no solo criticando y hay de todo negativo, pero debemos tener algo positivo también. Y aquí está. Esta experiencia es esencial para los que profesan el nombre de Cristo, porque su influjo impregna la conducta y santidad, la influencia de la vida cristiana en su efecto sobre los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿Él qué hace? Él impregna la conducta. Él la impregna en nosotros por su Espíritu Santo. Después que nosotros aceptamos a Cristo, recibimos la salvación, es una consecuencia natural que viene la conducta. Entonces esa conducta después tiene un poder maravilloso, un poder tremendo sobre los demás. Entonces me recuerdo mucho de Job, un hombre de Dios. Me recuerdo mucho también de Enoch, que cuando regresaba de las montañas después de
de su diálogo con Dios, todo el mundo bajaba sus rostros por sentir esta nobleza espiritual en la persona. No porque nosotros la tenemos de nosotros mismos, pero porque el Espíritu Santo impregna, pone esto en nuestro corazón y cambia nuestra vida. Eso es la santificación. Y la santificación sigue en toda nuestra vida, porque cada día debemos morir y cada día debemos resucitar con nuestro Señor Jesucristo. De esta manera nunca vamos a caer en el peligro del fariseísmo. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. No se olviden a recomendar nuestra página web. No se olviden a estudiar su escuela sabática, a estudiar con sus vecinos, con sus niños, con sus amigos, porque la escuela sabática es un instrumento en la obra misionera. Que Dios le bendiga y le guarde y que tenga un bendito sábado. Amén.